estaré compartiendo acerca del tema la persecución de la iglesia en la Edad Media. ¿Ya? Ese es el tema que me ha sido encargado poder compartir con ustedes, la persecución de la iglesia en la Edad Media. Pero para comenzar, quisiera mirar brevemente un pasaje bíblico. Me gustaría que me acompañara al libro de Hebreos en el capítulo 12, por favor. El libro de Hebreos en el capítulo 12. Quisiera leer los primeros 3 versículos, solo como una reflexión para comenzar. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, verso del 1 al 3. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, mis hermanos, en su contexto, el autor de Hebreos acaba de hacer un recorrido histórico, ¿no es cierto?, en el capítulo 11, recordando a muchos hombres y mujeres de Dios que sirvieron fielmente a Dios en tiempos difíciles. Muchos de ellos fueron rechazados, perseguidos, torturados, asesinados, pero todos ellos se mantuvieron firmes en la fe. Entonces, el autor de Hebreos les habla a los cristianos de su propio tiempo, quienes también estaban sufriendo persecución. Les recuerda que ellos no estaban solos. Primeramente, el Señor estaba con ellos, pero también había una gran muchedumbre de santos fieles del pasado que les llevaba a la delantera, y aún ellos se podían ver como una gran nube de testigos. Por tanto, dice el escritor, despojémonos del pecado y avancemos. Sigamos adelante poniendo nuestros ojos en aquel varón de dolores, en aquel que sufrió y murió por nuestros pecados, aquel que fue el más grande ejemplo de fidelidad hasta la muerte, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, esta gran nube de testigos, esta gran muchedumbre de mártires, de aquellos que han ofrendado su vida por la causa de Cristo, ciertamente no terminó en el primer siglo. Esta gran muchedumbre de amados santos que han ofrendado su vida por su fe en Cristo sigue y seguirá creciendo, y el testimonio de estos santos nos alienta hoy día a nosotros a seguir adelante, a poner nuestros ojos en Jesús y estar dispuestos a sufrir, a ser perseguidos y aún a morir por él. La semana pasada, con el hermano Max, ustedes estuvieron viendo algunos aspectos acerca de la persecución de los cristianos en los primeros 3 siglos de la iglesia. Vimos, ¿no es cierto?, que la iglesia fue perseguida tanto por los judíos en un comienzo y posteriormente en distintos niveles de hostilidad por el Imperio Romano. Hoy día estaremos mirando qué ocurrió con la persecución de cristianos en el periodo que sigue a la antigüedad. Es decir, en lo que se conoce como el mundo medieval o la Edad Media. Le he pedido esta frase prestada a un estudioso de este tema, ¿no es cierto?, y he titulado este estudio, esta presentación, como la gran herejía de la verdad, ¿no es cierto? Ahí hay un poco un juego de palabras que usted pronto va a comprender. ¿Por qué? Bueno, quisiera detenerme un momento antes de comenzar en el hecho de que el tema que me ha sido encomendado en esta mañana no es un tema bíblico en el sentido temporal del tema. Es decir, la Edad Media no está en la Biblia, ¿ya? Por tanto, he tenido que echar mano de la historia. El tema que se me ha encargado es un tema eminentemente histórico. Por tanto, haremos algunas descripciones históricas y veremos algunos datos históricos.
Así que, bueno, si hay aquí presente algún hermano que de pronto no le gustaba mucho la historia de la escuela, ¿no es cierto? Se quedaba dormido un poquito en la clase de historia, bueno, quiero pedirle un poquito de paciencia, ¿ya? Y quiero pedirle un esfuerzo extra ahí para que pueda estar atento. Trataré de ser lo más dinámico posible, ¿no es cierto? Bueno, y cualquier reclamo, ¿no es cierto? Por favor, dirigirse al hermano Daniel Harris, porque finalmente él fue quien me invitó, ¿ya? Así que, bueno, por otro lado, mis hermanos, no voy a ser exhaustivo, sino que tendremos algo así como un gran pantallazo o un gran resumen general acerca de este tema. Mal que mal, son 1000 años de historia y evidentemente no los podemos abarcar en los minutos que tenemos. Bueno, voy a avanzar un poquito. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día en estos minutitos que tenemos? Los temas que vamos a tratar en este estudio son básicamente dos, con el objetivo de comprender de mejor manera las causas y las circunstancias de la persecución de cristianos en la Edad Media. Es que haremos, en primer lugar, alguna contextualización histórica del periodo medieval. Posteriormente veremos algunos casos, tanto de grupos de creyentes perseguidos, como también algunas personalidades importantes, algunos hermanos, ¿no es cierto?, creyentes que sufrieron persecución en este periodo, los cuales también son conocidos en la literatura, ¿no es cierto?, como los precursores de la Reforma Protestante. Evidentemente veremos solamente algunos casos. Bien, entonces vamos a nuestro primer tema, ¿no es cierto? O nuestra primera parte, que es el escenario histórico de las persecuciones, en donde vamos a hacer una breve mirada al mundo medieval. Todo esto con el objetivo, ¿no es cierto?, de que podamos comprender de mejor manera las persecuciones de creyentes en este periodo de la historia. Bien. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Ya? Bueno, este es un pequeño recurso que usamos de vez en cuando los profes, ¿no es cierto?, para conectar conocimientos anteriores y hacer el tema más familiar. Bueno, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué tienen en común estas imágenes? Piense ahí un par de segundos, mire las imágenes. ¿Qué tienen en común? Bueno, probablemente algunos ya aceptaron. Bueno, estos son 3 edificios que actualmente se encuentran en Europa y tienen en común que todos estos edificios provienen efectivamente del mundo medieval o del medioevo. Estas son construcciones típicas del mundo medieval europeo que nos han llegado a la posteridad, que todavía existe. ¿Ya? Así que para que se vaya recordando y familiarizando un poquito más con el periodo que vamos a estar mirando en esta mañana. Bien. Si vamos a hablar de la persecución de la Iglesia en la Edad Media, bueno, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué es la Edad Media? Ahora bien, el concepto de Edad Media es un convencionalismo que acuñaron los historiadores contemporáneos para referirse a este periodo de la historia. En otras palabras, mis hermanos, ninguna persona que vivió en ese tiempo nunca pensó jamás ser de la Edad Media. Nunca alguien dijo, bueno, nosotros somos de la Edad Media, sino que más bien es un convencionalismo, ¿no es cierto? Es un concepto que los estudiosos de la historia han dado para referirse al periodo histórico que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente, por allá por el año 476 después de Cristo, hasta la llegada del hombre europeo a América en el año 1492. Hay algunos historiadores que quizás pueden poner algunos otros acontecimientos que finalizan la Edad Media y comienzan el periodo que viene, que es el mundo moderno, pero para poner algún acontecimiento vamos a poner allí la llegada del hombre europeo a nuestro continente. Este periodo de la Edad Media abarca aproximadamente 1000 años de historia y está relacionado exclusivamente con el continente europeo y en parte, ¿no es cierto?, con Medio Oriente. Por ejemplo, no se habla de Edad Media americana o Edad Media africana, ¿no es cierto? La Edad Media está casi exclusivamente relacionado con los sucesos acontecidos en Europa.
Bien, vamos a avanzar. Bien, vamos a avanzar. Bueno, algunas características de la Edad Media, ¿no es cierto? Para comprender de mejor manera en qué contexto se realizó la persecución de la Iglesia de la Edad Media, veamos brevemente algunas características de este periodo. Bueno, en primer lugar, la Iglesia Católica es la institución que tiene un rol preponderante en la sociedad. ¿Ya? Eso, lo primero para poder entender este periodo, la Edad Media o el mundo medieval. La Iglesia Católica, mis hermanos, es la institución que domina todos los aspectos del hombre y el mundo medieval. Es en este tiempo también donde surge la institución del papado, ¿ya? El cual poco a poco, ¿no es cierto?, el Papa se convierte en el hombre más poderoso de toda Europa. El Papa ya no será solo un líder espiritual, sino que se transformará en un hábil político que disputará mano a mano el poder temporal a señores y a reyes en este periodo. En segundo lugar, tenemos que la Edad Media es un mundo teocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Dios y la religión cristiana es el lente a través del cual se entienden todas las cosas. Esta es una cultura profundamente religiosa. El pensamiento, la cosmovisión, la educación, la filosofía están supeditados a la religión cristiana, específicamente a los dogmas de la Iglesia Católica. En tercer lugar, ¿no es cierto?, monarquía y feudalismo. En la Edad Media se intenta resucitar o se intenta volver a la gloria del antiguo imperio romano, ¿no es cierto? Y en este contexto surge una institución política que se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo monarca más conocido, quizás en algún momento yo hablar de él, se conoce como Carlos el Grande o Carlo Magno. Pero el sistema de vida y de gobierno que verdaderamente prima en este periodo es lo que se conoce como el feudalismo, donde la población que estaba mayormente conformada por campesinos vive bajo el gobierno local de nobles y señores feudales. Estos les dan tierra y protección militar, mientras que el campesino paga tributos y vive prácticamente como un siervo de este señor feudal. En cuarto lugar, la Edad Media es una sociedad fuertemente estratificada. La sociedad medieval estaba fuertemente estratificada. Esto significa que si alguien nacía noble, ¿no es cierto?, iba a morir noble, o si nacías campesino, con toda probabilidad ibas a morir siendo un campesino. En la cúspide de la sociedad estaba el emperador, ¿no es cierto?, el Papa y los altos jerarcas de la Iglesia Católica. Un poco más abajo se encontraba la nobleza y la mayor parte del clero de la Iglesia, mientras que la base de la sociedad y la gran mayoría de la población era el campesinado pobre y dependiente de la nobleza. Bueno, también tenemos acá una economía basada en el campo, ¿no es cierto?, una economía eminentemente rural. En cuanto a la educación, esta es una sociedad casi iletrada. El arte de leer y escribir es desarrollado casi exclusivamente en los monasterios, por los monjes. Esa también una herramienta muy poderosa de influencia y el control de la Iglesia Católica sobre los pueblos europeos. Por último, esta es una época de las grandes pestes, las guerras religiosas y las persecuciones religiosas. De este periodo data la famosa peste negra o la peste bubónica que mató a la tercera parte de la población europea. De este periodo también son las cruzadas, en donde los ejércitos cristianos donde los ejércitos cristianos europeos, obedeciendo el llamado del Papa Romano, marchan a Tierra Santa para liberarla de la dominación del Islam, ¿no es cierto?, que a esta altura ya se ha convertido en una potencia militar y religiosa. Es también esta época, la época del famoso Tribunal de la Santa Inquisición, tribunal que persigue a herejes y caza a las brujas. Ponemos eso entre comillas, ¿no es cierto? Avanzamos. Bien, avanzamos. Bueno. Pero sin duda, ¿no es cierto?, cuando queremos tratar de comprender este periodo de la Edad Media, el elemento más preponderante de este periodo medieval fue la supremacía que tuvo la Iglesia Católica como institución y el cristianismo católico como la fuerza cultural que trascendía toda la cosmovisión de la época.
¿ya? Entonces, mis hermanos, para comprender las persecuciones en la Edad Media, nos debemos preguntar, ¿cómo llegamos hasta la aquí? semana pasada vimos cómo la iglesia de los primeros 3 siglos fue perseguida por el Estado romano. Y entonces nos preguntamos en qué momento y bajo qué circunstancias la Iglesia Católica llega a convertirse en la institución más preponderante de este tiempo. Y cómo la cultura pagana, ¿no es cierto?, la cultura de los dioses griegos y romanos, y en general la cosmovisión griega, da paso en Europa a la cosmovisión cristiana que lo llena absolutamente todo. En otras palabras, mis hermanos, ¿de qué manera la Europa greco-romana y pagana se convierte en la Europa cristiana? Bueno, no tenemos evidentemente el tiempo para detenernos mucho en esto, porque tampoco es el propósito de este estudio, pero para una mejor comprensión de este tema será bueno señalar algunas cositas. Miren, hay un personaje clave en esta historia que ya lo mencionaba el hermano Max la semana pasada, que es Constantino o Constantino el Grande. Este emperador romano da comienzo, a comienzos del siglo IV, tiene una supuesta conversión al cristianismo, ¿no es cierto? Eso es materia de debate entre historiadores, católicos, protestantes. Pero este emperador Constantino da comienzo a un proceso que inicia con el cese de las persecuciones por parte de Roma a los cristianos. Constantino establece un edicto de tolerancia religiosa a la religión cristiana, es decir, el culto cristiano podría convivir con el culto de los dioses romanos. Pero este proceso va avanzando con los emperadores que vienen. Y otro emperador, ¿no es cierto?, hacia el final del siglo IV, que se llamó Teodosio, este emperador ya no solo establece que ya no solo se toleraría la religión cristiana, sino que finalmente se declararía el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Por un lado, esto fue beneficioso para los cristianos en el sentido que después de varios siglos de terrible persecución, finalmente tuvieron libertad religiosa. Pero por otro lado, comenzó un proceso de decadencia doctrinal, moral y espiritual que llevaría a la religión cristiana a casarse con el Estado romano. Y pronto la iglesia, al menos la iglesia nominal, se transformó en una institución política mucho más preocupada del poder político y temporal que de su labor espiritual. Posteriormente, cuando cae el Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, y Europa se ve sumida en el caos y en la barbarie, la única institución que sobrevive a la desaparición de Roma es la Iglesia. Aún en este tiempo, todavía con algunas luces en medio ya de varias sombras, es la Iglesia quien cumple una labor civilizadora, quien trata de poner en orden nuevamente la sociedad europea, quien detiene, por ejemplo, a las hordas de los pueblos bárbaros invasores, no con la espada, sino con la evangelización y la civilización. Todo esto le da tanto reconocimiento a la Iglesia, tanto poder entre la población europea, que su institución, y especialmente el obispo de Roma, quien es el gran líder de toda esta obra, se convierten en la institución más poderosa y más preponderante en toda Europa. Esto explica por qué en la Edad Media la Iglesia Católica y la cultura católica es absolutamente dominante en el contexto europeo. Tanto así que ya no se hablará más del Imperio Romano, sino que ahora se hablará de la Europa cristiana. Es importante, mis hermanos, mencionar aquí que en todo este proceso la Iglesia también se fue mundanalizando, se fue paganizando. Es en este periodo donde aparecen muchas prácticas y tradiciones que no tienen nada que ver con el cristianismo apostólico, con el cristianismo bíblico. Pero por sobre todo, la Iglesia se transformó en una institución política. Se unió y se casó con el poder político. Y los hombres que comenzaron a liderar la Iglesia ya no eran necesariamente hombres piadosos, sino que eran hombres políticos con ambiciones de riqueza y evidentemente con ambiciones de poder político. Bueno, ¿qué pasó entonces al final del mundo antiguo para resumir todo lo que acabo de decir? Aquí tenemos una frase que define de manera elocuente lo que sucedió en este periodo, ¿no es cierto?
Dice, en un instante, los cristianos pasaron del anfiteatro romano, como veíamos la semana pasada, donde tenían que enfrentarse con los leones, a ocupar un sitio de honor en el trono que regía al mundo. Esto, mis hermanos, es extremadamente importante para entender la Edad Media y para entender las persecuciones de creyentes en la Edad Media. Bien. Entonces, mis hermanos, ya sabemos ¿por qué la Iglesia Católica es la institución que está en la cúspide del mundo medieval? Ya sabemos también por qué la cultura medieval es profundamente cristiana, ¿no es cierto? Ponemos ahí unas comillas, o al menos se desarrolla bajo una cosmovisión cristiana. Y la religión cristiana, de ser minoritaria y cruelmente perseguida en el mundo antiguo, ¿no es cierto?, por los romanos, en este periodo del mundo medieval es ahora quien domina, es quien gobierna. Y atención con esto, ahora es también quien va a perseguir. Al llegar a este punto, mis hermanos, es preciso que nos hagamos otra pregunta. En medio de todos estos cambios, ¿no es cierto?, en medio de todas estas transformaciones religiosas, políticas y de distintas índoles, ¿qué pasó con el cristianismo apostólico? ¿Qué pasó con la verdadera iglesia de Cristo? ¿Qué pasó con aquella iglesia que, como decía el hermano Max la semana pasada, aunque está en el mundo, no es del mundo y no busca las cosas del mundo? Bueno, aquí hay otro par de consideraciones que debemos realizar, porque desde el punto de vista de la historia, es decir, de las fuentes, ya sea escritas o materiales que nos han llegado, tanto desde la antigüedad como de la Edad Media, tenemos muy poca información acerca de la verdadera iglesia. Básicamente esto sucede en el tiempo de la Edad Media. Tenemos muy poca información acerca de creyentes que se mantuvieron fieles a la doctrina apostólica. Y esto, mis hermanos, no es porque no hayan existido verdaderos creyentes en todo este tiempo, sino básicamente porque la historia que nos llega a nosotros desde este periodo es la historia que escribe la Iglesia Católica. Y ellos evidentemente van a escribir desde la perspectiva de que ellos son la iglesia verdadera, que ellos son la iglesia oficial. Entonces, mis hermanos, aquí necesitamos hacer una reflexión más bien teológica. En este punto debemos confiar en las promesas del Señor y en la soberanía divina que, aunque no encontramos mayor registro en la historia de creyentes genuinos en este periodo, sin duda estos existieron y caminaron con el Señor en este tiempo de gran oscuridad espiritual. La verdadera iglesia nunca ha dejado de tener testigos en la tierra. Independiente que no haya registro histórico o que no haya mucho registro histórico de ellos. Esto, mis hermanos, es muy parecido a lo que ocurrió en tiempos del profeta Elías, allá en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19. Allí tenemos tiempos de profunda oscuridad religiosa en el antiguo Israel, tiempos de gobernantes malvados e idólatras como Acab o Jezabel, donde el profeta perseguido y escondido responde a Dios y dice: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, dice el profeta, y me buscan para quitarme la vida. Entonces aquí vemos que el profeta le dice a Dios: solo yo he quedado. Elías creía que era el único que se había mantenido fiel a Dios en un tiempo de tanta apostasía por parte del pueblo. Pero ¿qué responde la divina respuesta? Como dice Pablo allá en Romanos capítulo 11, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Por tanto, mis hermanos, Dios nunca se ha quedado sin testimonio en la tierra. En toda época y en toda generación existen hombres y mujeres piadosos que se mantienen fieles a Dios, porque es Dios quien les sostiene. Sin
Sin embargo, aunque no nos han llegado reportes históricos directos de cristianos genuinos durante la Edad Media, podemos conocer la historia de algunos cristianos particulares y algunos grupos de creyentes que podemos saber de ellos indirectamente según la historia oficial de la Iglesia Católica medieval. Y podemos saber de ellos más bien por el rechazo y la persecución por parte de la Iglesia que les Católica, catalogaba como que les catalogaba herejes. como herejes. La erudición histórica moderna ha logrado identificar a ciertos grupos no conformistas o a creyentes particulares que, aunque eran parte de la estructura de la Iglesia romana, lucharon fervientemente para reformarla y para depurarla de la falsa doctrina y de las prácticas pecaminosas que esta iglesia había degenerado. Todos ellos, mis hermanos, fueron perseguidos por la curia católica, quien estaba unida a la maquinaria del Estado. La gran mayoría de estos hombres y mujeres y de estos grupos no conformistas fueron mártires del Señor durante este periodo. A continuación, mis hermanos, vamos a ver a algunos de estos creyentes y grupos de creyentes que fueron tratados como herejes por la Iglesia Católica. Y por lo tanto, muchos de ellos fueron encarcelados, torturados y otros muchos ejecutados en la hoguera, que era el castigo común para los herejes en la Edad Media. Con el pasar del tiempo, con la llegada de la Reforma Protestante y la investigación histórica moderna, muchos de estos herejes, ¿no es cierto?, del catolicismo medieval, han sido reivindicados como creyentes genuinos, cuya protesta y cuyas ideas buscaban una purificación de la Iglesia de la corrupción imperante y se acercaban en mayor o menor medida a las creencias originales apostólicas. Como dice allí el hermano y académico pastor Samuel Vila, que los mártires de la intolerancia religiosa en la Edad Media eran, por lo general, cristianos fieles, muy similares a los de los primeros siglos, víctimas de la incomprensión y fanatismo de quienes profesaban creer y servir al mismo Cristo, y que las sectas que florecían en siglos anteriores a la Reforma no eran siempre heréticas, o sea, opuestas a la doctrina sana que proclamaron los apóstoles, sino que estaban constituidas muchas veces por los mejores creyentes del siglo, que protestaban contra errores particulares o contra la tibieza religiosa de su tiempo. Bien, mis hermanos, entonces vamos a pasar a la segunda parte de este estudio, ¿no es cierto? Ahora ya teniendo un panorama del mundo medieval, ahora ya conociendo el escenario donde se desarrollan las persecuciones, a continuación veremos de manera muy sintética algunos grupos y también hombres individuales heréticos, ¿no es cierto?, catalogados por la Iglesia Católica como herejes, que fueron sistemáticamente y brutalmente perseguidos, tanto por la Iglesia como también por el Estado, que en este tiempo, ¿no es cierto?, Iglesia y Estado están íntimamente ligados. Bien. Comenzaremos con la secta de los paulicianos. Este grupo de los paulicianos se mueve más bien en la zona oriental de Europa y surge por allá por los siglos, o entre los siglos VII, ¿no es cierto?, y IX. Bueno, ¿quiénes eran los paulicianos? Bueno, ¿quiénes eran los paulicianos? Y aquí tenemos algunos datos acerca de ellos, ¿no es cierto? Hoy día se sabe que este movimiento comenzó con la conversión por medio de la lectura del Nuevo Testamento de un hombre llamado Constantino, ¿no es cierto?, que fue tan afectado por la teología de Pablo, por las enseñanzas de Pablo, que él se cambia el nombre a Pablo, ¿no es cierto? Bueno, se sabe, ¿no es cierto?, que este grupo que comienza con esta conversión de este hombre, que comienza a crecer en Europa, especialmente en la parte oriental de Europa, ¿no es cierto? Este grupo predica en contra de la corrupción de la Iglesia medieval y protesta fervientemente por el culto a las imágenes.
Este varón llamado Constantino, según lo que nos dice la historia, fue martirizado en el año 684 después de Cristo. Hay un dato muy interesante ahí, ¿no es cierto? Porque aquel mismo que finalmente llevó adelante la ejecución de este mártir, ¿no es cierto? Al ver esa escena y al ver cómo este hombre moría en paz, ¿no es cierto? Por la causa de Cristo, finalmente este testimonio impacta tanto a este ejecutor que él también termina convirtiéndose al cristianismo y algunos años más él también termina muriendo como mártir en la hoguera. Bueno, ¿qué sucede finalmente con este grupo de los paulicianos bajo el reinado de la emperatriz Teodora de Bizancio, ¿no es cierto? Fanática partidaria del culto a las imágenes, los paulicianos fueron prácticamente exterminados de Europa, ¿ya? Pero es un grupo, ¿no es cierto? Es un grupo no conformistas. Aquí tenemos uno de los varios grupos disidentes de la iglesia dominante. No se conforman ni a las prácticas ni a la doctrina de la iglesia católica o de la iglesia oficial. Predican en contra de la iglesia. Su mensaje se expande, el número de sus seguidores crece. La iglesia rápidamente les señala como herejes y se vale de todas las armas para perseguirlos, tanto las armas y los persecutores que posee la propia iglesia, como también de la maquinaria persecutora del Estado, del Imperio Romano Germánico, como decíamos, pero también de los nobles y de los señores. En el caso de los paulicianos, quienes son abordados más bien en los registros de la historia por su rechazo al culto a las imágenes, es, como decíamos, la emperatriz de Bizancio, es decir, la iglesia oriental, la que finalmente acaba con ellos. O al menos con su gran mayoría, porque sabemos que muchos de estos grupos finalmente sobreviven al tiempo de la Reforma, por ejemplo. Bien, miren, algunas enseñanzas o algunas cosas que creían los paulicianos. Esto es muy interesante, mis hermanos, porque estos son citas de un prolífico y bien conocido en el mundo de la historia, historiador, ¿no es cierto?, Edward Gibbon, ¿no es cierto?, y en su historia de Roma, él se refiere en algunas citas a los paulicianos. Y miren lo que él dice, es muy interesante lo que él dice acerca de esta secta herética, ¿no es cierto? Él dice que estos hombres eran opuestos a las costumbres de los católicos como adheridos al Nuevo Testamento, es decir, se oponían a los católicos y se adherían al Nuevo Testamento. Las imágenes eran para ellos una manufactura común de un artesano mortal, sin ningún otro valor artístico, cuando en la Edad Media las imágenes eran muy importantes, ¿no es cierto?, para la sociedad, impuesto, ¿no es cierto?, por la Iglesia Católica. Para los paulicianos, ¿qué eran las reliquias milagrosas? Un montón de huesos y cenizas destituidas de vida y de virtud. La cruz verdadera y vivificadora, para los paulicianos en realidad era un pedazo de madera sólida o podrida. La Santa Eucaristía, como la entiende la Iglesia Católica, para los paulicianos en realidad era un trozo de pan y su sangre un vaso de vino, solamente un símbolo de la gracia. Y en cuanto al culto a María o a la Madre de Jesucristo, ¿no es cierto? Este historiador dice que los paulicianos, que María era despojada por los paulicianos de sus honores divinos y de su perpetua virginidad. Los santos y los ángeles no eran solicitados por ellos para ejercer su oficio de mediadores. Entonces esto es muy interesante porque a través de una apologeta del catolicismo, como es Gibbon, ¿no es cierto?, un historiador católico, indirectamente vemos las creencias y las doctrinas de este grupo de herejes no conformistas que en realidad tiene mucho en común con lo que posteriormente serían las creencias del mundo protestante. Bien, avancemos. Vamos entonces a otro grupo que se llamó los albigenses.
otro grupo resistente al dominio de la Iglesia romana, grupo importante también, ¿no es cierto? Y se cree, ¿no es cierto? Hoy día los historiadores saben que fue un grupo también muy numeroso, ¿no es cierto? Estos también fueron llamados cátaros o albigenses. Este grupo comienza con un valiente reformador francés llamado Pedro Balbo, ¿no es cierto?, que se levanta en contra de la corrupción del clero católico. Algunas de sus enseñanzas fueron, por ejemplo, él enseñaba que todos los miembros de la iglesia pueden ministrar en la iglesia, es decir, él se aproxima a lo que posteriormente se va a conocer como el sacerdocio universal. Este grupo de los valdenses rechazaban el purgatorio, la veneración de imágenes, la absolución sacerdotal, tenían un concepto de iglesia universal. Ellos decían, no es la iglesia o la iglesia no es similar a la estructura católica romana, sino que Dios tiene pueblo en todo lugar y en todo tiempo donde hay hombres y mujeres que han creído en Cristo y que le alaban. Allí está el pueblo de Dios, que creen en la doctrina sana. Por lo tanto, ellos decían, la iglesia católica de su tiempo no es lo mismo que la verdadera iglesia. Bueno, ¿qué pasó con esta secta de los valdenses que apareció en el siglo XII, ¿no es cierto?, básicamente en Francia, en el sur de Francia, en Europa Central? Estos valdenses fueron excomulgados por el Papa Lucio III, fueron perseguidos brutalmente por la Iglesia romana. Bueno, la gran mayoría de ellos fue ejecutado, pero los que se salvaron buscaron refugio en las zonas montañosas de Francia y de Italia. Bien, avanzamos. Por último, ¿no es cierto?, para hablar de grupos, ¿no es cierto?, tenemos a los albigenses. Este grupo, ¿no es cierto?, también... este es el grupo que es conocido como los cátaros. Este es el grupo conocido como los cátaros, grupo no conformista que aparece a principios del siglo XI. Predicaban abiertamente contra la corrupción del clero, ¿no es cierto? Según el historiador que ahí aparece en pantalla, él dice, algunos historiadores tratan el origen de los albigenses como habiendo provenido de los paulicianos, en tanto otros afirman que se hallaban en el sur de Francia desde los primeros días del cristianismo. Sea cual fuere el origen, es un hecho histórico que diversos grupos, unos más y otros menos, evangélicos, florecieron en el sur de Francia desde principios del siglo XII en adelante. Ya todos estos grupos eran grupos no conformistas o tratados como herejes de la Iglesia Católica. Todos estos grupos fueron brutalmente perseguidos por la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, y por el Estado, quien, como decíamos, estaba unido a la Iglesia. Bien. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, también hay otra cita de un hermano también que escribe acerca de estos temas, refiriéndose a la persecución de la Iglesia romana sobre los albigenses. El autor Alfonso Ropero dice lo siguiente: poco después, la Iglesia romana declaró una guerra sin cuartel, no solo a estos herejes, a los albigenses, sino a todos los reformadores que iban apareciendo. Raimundo Roger, Visconde de Bessières y de Albi fueron los representantes de este grupo de reformadores conocidos en la historia con el nombre general de albigenses. Simón de Montfort, uno de los delegados del Papa que hicieron la cruzada en contra de los reformadores, los venció en el campo de batalla. En premio de su hazaña, fue declarado señor del territorio conquistado. Entonces, aquí vemos ejemplos cómo la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, y el Estado utilizaban todas sus armas, ¿no es cierto?, utilizaban la fuerza militar, ¿no es cierto?, para arrasar y para perseguir y para capturar a todos estos grupos que ellos catalogaban como herejes. Bien, mis hermanos, y por último, ya vamos llegando al final de esta presentación. Por último, quisiera compartir, por último, veremos muy brevemente algunos casos particulares de hombres fieles a Dios que intentaron reformar la Iglesia,
hombres que conocían las Escrituras y como conocían las Escrituras, predicaron y escribieron enérgicamente contra la corrupción moral y doctrinal en la cual estaba sumida la Iglesia Católica Romana. Los historiadores le han llamado a estos hombres los precursores de la Reforma, ya que sus doctrinas son muy similares a lo que pronto defenderían, ¿no es cierto?, algunos de los más importantes reformadores como Lutero, Calvino o Zwinglio. Por tanto, estos hombres van preparando el camino, van sembrando el terreno. A la mayoría de ellos les cuesta la vida, pero van preparando el camino para la manifestación de Lutero y todo lo que finalmente significó la Reforma protestante. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Jerónimo Savonarola, ¿no es cierto? Este fue un fraile italiano, gran reformador y enérgico predicador. Sus exaltados sermones atacaban con igual contundencia a la jerarquía eclesiástica, al Papa, a la aristocracia y a las autoridades políticas. Este hombre, Savonarola, ¿no es cierto?, intentó realizar una profunda reforma religiosa en su natal Florencia, ¿no es cierto?, pero finalmente fue excomulgado por Roma en 1497, posteriormente fue encarcelado, fue torturado, fue acusado de herejía y finalmente fue quemado como hereje en la plaza pública. Luego tenemos el caso de un inglés, un reformador inglés, John Wycliffe, ¿no es cierto?, o Wycliffe, como quiera llamarlo. Este fue un catedrático, profesor de la Universidad de Oxford, ávido estudioso de la Sagrada Escritura. Su gran obra literaria fue traducir el Nuevo Testamento al inglés. Wycliffe denunció los abusos del clero. Por sus convicciones bíblicas negó el purgatorio, negó la doctrina de la transustanciación, la invocación a los santos y la supremacía del Papa. Aunque hostigado en muchas ocasiones por el clero, muchas veces invitado a declarar a los distintos concilios, ¿no es cierto?, no pudieron condenarle a la hoguera como muchos deseaban. Así que John Wycliffe murió en su parroquia en 1385. Sin embargo, sus seguidores, quienes fueron conocidos como los Lollardos, fueron sistemáticamente perseguidos y martirizados por la Iglesia católica. Y por último, ¿no es cierto?, tenemos el caso de John o Juan Hus, ¿no es cierto? Este fue un reformador de Bohemia, actualmente es el territorio de República Checa. Este fue un sacerdote y rector de la Universidad de Praga. John Hus fue influenciado fuertemente por los escritos de Wycliffe, ¿no es cierto?, en inglés. Hus empezó desde 1405 a predicar contra la excesiva riqueza de la Iglesia y la inmoralidad del clero, reclamando la vuelta a la pureza del mensaje evangélico. Él también deseaba que la predicación se hiciera en lengua checa, ¿no es cierto?, que pudiese entender el pueblo, entre muchas otras doctrinas. Hus fue excomulgado por el Papa en el año 1411, pero continuó predicando y escribiendo. Fue llamado a justificarse al concilio de Constanza en el año 1415. Una vez allí, se negó a retractarse de sus ideas y, por tanto, fue quemado en la hoguera, en la plaza pública, por orden del emperador. Para terminar, mis hermanos, quisiera compartir brevemente un diálogo, ¿no es cierto?, que tiene John Hus con quienes debían humillarlo y luego llevarlo a ser quemado en la hoguera por hereje. Esto para que nos podamos ver de un poquito más cerca estos episodios, ¿no es cierto?, cuando los creyentes eran ejecutados, mayormente quemados en la hoguera a causa de sus doctrinas que iban en contra de lo que creía la Iglesia en ese tiempo. Miren, John Hus en el concilio de Constanza en el año 1415. Por favor, ponga atención a este interesante diálogo. Dice, entonces empezó la ceremonia de la degradación. Lo revistieron con los hábitos sacerdotales y le pusieron un cáliz en la mano como si debiera celebrar misa.
Los obispos lo hicieron bajar de su banquillo y le arrebataron de las manos el cáliz, diciendo: oh Judas maldito, que abandonando el concilio de la paz, has entrado en el de los judíos. Nosotros te arrebatamos este cáliz lleno de sangre de Jesucristo. Yo espero en la misericordia de Dios, respondió Juan Hus, que desde hoy beberé de su cáliz en su reino, y que en 100 años responderéis ante Dios y ante mí. Los vestidos sacerdotales le fueron arrebatados con el mismo ceremonial y variedad de maldiciones. Cuando estuvo despojado, le rasparon con una navaja las yemas de los dedos, y en lugar de la tonsura le pusieron en la cabeza una corona piramidal de papel en el que había pintado diablos espantosos, con esta inscripción en medio: el heresiarca. O el hereje. Entonces los prelados lo hicieron. Allí unas palabras en latín en donde básicamente le entregan a Satanás. Pero Juan Hus encomendó su alma a Dios y dijo en voz alta: yo llevo con alegría esta corona de oprobio por amor del que por mí la llevó de espinas. Marchó al suplicio seguido de los príncipes, escoltado por 800 hombres armados y rodeado de un pueblo inmenso. Finalmente, ¿cierto? John Hus fue martirizado en la hoguera en la plaza pública, y al igual como muchos otros, ¿no es cierto?, ofrendó su vida a causa de su fe, a causa de lo que él creía. Bien, mis hermanos, ya concluyendo esta presentación, yo espero, mis hermanos, que al conocer más de la iglesia, probablemente alguno esperaba, qué sé yo, a lo mejor un sermón, ¿no es cierto? Pero por la naturaleza de este tema, he querido hacer este recorrido histórico, y como le decía, espero que al conocer algo más de la historia de la iglesia, y más aún de la historia de creyentes, hermanos nuestros, que han sido perseguidos por sus convicciones bíblicas y que han estado dispuestos a perder su vida terrenal por amor y fidelidad a su Salvador. Yo espero de verdad, mis hermanos, que esto les anime, les exhorte, pero también les fortalezca para seguir predicando el Evangelio, para seguir dando testimonio de Cristo, aún, mis hermanos, aún en medio de las circunstancias más difíciles, tal y cual como lo hicieron estos grandes hombres y mujeres que durante la historia han dado su vida por causa de la verdad. Permítanme terminar con el mismo pasaje que leí al momento de comenzar, Hebreos capítulo 12, ¿no es cierto?, que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Permítanme terminar, mis hermanos, con una oración. Buen Dios, Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, Señor, por este buen tiempo en donde hemos podido mirar a grandes rasgos, Señor, cómo tanto de tus hijos, Señor, estuvieron dispuestos al martirio, estuvieron dispuestos a sufrir, estuvieron dispuestos, Señor, a ofrendar su vida a causa de aquel que los amó, a causa de aquel que dio su vida por ellos. Qué tremendo ejemplo es esto, Qué tremendo ejemplo es esto, Señor, para nosotros, creyentes de este tiempo, en donde de una u otra manera también estamos expuestos a hostigamiento, persecución. Y si la historia sigue tomando la dirección que lleva, probablemente en el futuro quizás seremos perseguidos al igual como nuestros hermanos. Padre amado, si esto sucede, ayúdanos a seguir este ejemplo. Ayúdanos a seguir el ejemplo de los mártires, de aquellos que estuvieron dispuestos a sufrir y aún a morir a causa
del amor. Padre Celestial, yo te pido Padre Celestial, yo te pido que mis bendiga hermanos, grandemente a mis hermanos, que les mis hermanas, fortalezcas, que les fortalezcas, que les ayudes a seguir predicando el Evangelio en sus distintos contextos, a seguir proclamando el nombre de Cristo, porque aunque estamos en una pandemia, aunque quizás tenemos algunas acciones limitadas, Señor amado, tu palabra no está presa, tu palabra sigue corriendo a través del mundo, tu palabra sigue salvando hombres y mujeres en todo lugar, en todo tiempo. Permítenos también a nosotros ser parte de lo que tú estás haciendo en este mundo. Permítenos ser parte de la obra que tú nos has enviado. Gracias, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos y todo lo hecho a ti pertenece en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias.